Bueno, abran sus Biblias en Lucas capítulo 10, versículos a partir del 25. Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25. Ya cuando lo tengan, les voy a pedir de favor que se pongan de pie para dar lectura a la Sagrada Escritura. Lucas 10, a partir del versículo 25. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó de manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Pueden sentarse. Yo estaba preparando el estudio de la doctrina de la Trinidad el día de ayer en la noche, porque era lo que tenía planeado compartirles, porque empezamos con la doctrina de Dios. Pero el Señor me movió a misericordia para compartir este tema. Y el tema es el amor y la misericordia al prójimo. El amor y la misericordia al prójimo. Uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo cristiano es el testimonio que estamos dando ante un mundo incrédulo, ante un mundo confundido, ante un mundo que no tiene a Dios, ante un mundo de tinieblas. Jesús dijo que nosotros somos la sal de este mundo. Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo. Jesús oró al Padre diciendo: Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal.
Pero uno de los grandes problemas que nos encontramos actualmente en nuestra vida cristiana es que no entendemos el propósito por el cual Dios nos salvó. Dios nos salvó para que nosotros seamos testigos de Él. Y la única forma de ser testigos de Él es demostrando el amor del Padre que fue derramado en nuestro corazón hacia los demás. Lo primero que nosotros debemos de entender es que la fuente, el argumento, lo más importante, lo que movió a Dios para que nosotros seamos salvos, fue su misericordia. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, ¿qué cosa? Su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué fue lo que movió al Señor para que tú y yo pudiéramos llegar a tener la vida eterna, para que podamos tener y experimentar una regeneración espiritual? Dice el texto que su gran misericordia. Pero pareciera que esa misericordia y ese amor que nosotros recibimos del Padre no lo estamos aplicando como la Sagrada Escritura nos los muestra. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: dice la palabra de Dios: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor ¿de qué? De Jesucristo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios, sabiendo que nuestro corazón es incapaz de amar y de tener misericordia, cuando realizó la regeneración de nuestras vidas, cuando nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo, Él también proveyó el amor de Dios y fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones, de acuerdo a Romanos capítulo 5:5, como vamos a leer a continuación. Nosotros debemos de entender que nuestro corazón era incapaz de amar y de tener misericordia, y Dios tuvo que hacer una obra sobrenatural. Nos hizo renacer de nuevo por su gran misericordia, pero también derramó su amor en nuestro corazón si es que hemos nacido de nuevo ya. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios: y la esperanza no avergüenza, porque el amor ¿de quién? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el texto que acabamos de leer, llega un intérprete de la ley. No cualquier persona. Una persona que, de acuerdo a el rol que él tenía o a la función que tenía que hacer, era conocer perfectamente las Escrituras, viene con Jesús, un intérprete de la ley, y le pregunta a Jesús: Señor, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la ley? ¿O cómo lees
¿Cómo leemos? Y el intérprete le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley decía claramente esto en Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19:18. Vayamos a leerlo. Deuteronomio 6:5. Dice Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Levíticos 19:18 dice la palabra de Dios. Vean lo que dice este pasaje. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Este intérprete de la ley vino y le hizo una pregunta a Jesús para tentarlo, para ver qué decía. Y los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y los intérpretes de la ley siempre venían con Jesús para tentarlo. Obviamente Jesús siempre tenía la salida perfecta y correcta para las intenciones del corazón de estos hombres. Dice el texto que leímos, que él para justificarse, él mismo, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? En los tiempos de Jesús, los levitas, los sacerdotes, los escribas, creían que las prostitutas, los pecadores, los gentiles, los samaritanos, los publicanos eran enemigos de Dios y tenían que odiarlos y aborrecerlos. Además, ellos creían que su prójimo era una persona igual que ellos, que se sentían justos. Por eso este intérprete le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque mi prójimo debe ser una persona como yo, justa. Este hombre, intérprete de la ley, creía que él era justo. Este hombre, intérprete de la ley, creía que había cumplido los dos grandes mandamientos que Dios había establecido. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre pensaba que él había cumplido la ley de Dios. Porque en estos dos mandamientos se resume la ley de Dios. Su corazón estaba totalmente erróneo y equivocado. Porque la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 11. Vean lo que dice la palabra de Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está:
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Este hombre tenía que reconocer que no había cumplido la ley y que él no podía justificarse a sí mismo, y lo que necesitaba él forzosamente era la misericordia de Dios para él poder tener la vida eterna, porque la vida eterna solamente se consigue cuando Dios, ofreciendo su misericordia, derramando su gracia a nosotros, y por medio de la fe nosotros podemos ser salvos, porque ninguna persona por las obras puede justificarse delante de Dios. No hay ninguna persona que diga: Señor, pues yo sí me porté bien, yo sí apoyé para todas las obras misioneras, o apoyé para esto, apoyé para lo otro, yo me merezco el cielo. Ninguna persona puede justificarse delante de Dios, porque la palabra de Dios claramente dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, todos se desviaron de una y de otra manera. ¿Quién es mi prójimo?, decía este intérprete de la ley. La palabra prójimo significa próximo. ¿Quién será tu próximo? Varón que me escuchas, ¿tu esposa? Mujer que me escuchas, ¿tu esposo? Padres, ¿tus hijos? ¿Quién es tu próximo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Cómo tratas a tu prójimo? ¿Cómo tratas a tu próximo? Y veamos lo que el Señor Jesús le responde a este intérprete de la ley. Lucas 10, del 30 al 37. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó ¿de qué? De largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todos los que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y una vez más el Señor nos confronta a todos nosotros, porque es curioso que el Señor en esta historia lo primero que de alguna manera presenta es a un sacerdote. ¿Qué era un sacerdote en los tiempos de Jesús? Era una persona
que intercedía por el pueblo de Israel ante Dios. Ese era el sacerdote. Y no solamente pone un sacerdote, sino también pone a un levita. ¿Quién era un levita? Un levita era aquel que servía en el templo, aquellos que se dedicaban a la adoración. Y pone a estos dos como ejemplo. Y nos sigue confrontando el Señor. Porque era un samaritano a lo cual los intérpretes, los sacerdotes y los levitas aborrecían y los tenían como enemigos. Y los pone como ejemplo ante este intérprete de la ley y nos los pone como ejemplo ante nosotros. Porque ¿cuántas veces pastores, predicadores, apóstoles no hacen misericordia delante de Dios? ¿Cuántos los que sirven en las congregaciones conocen de la palabra de Dios al derecho y al revés, pero no vemos el carácter de Cristo en nuestras vidas? Predicar es muy bonito. Yo puedo aquí predicar y darles un mensaje muy bonito. Hay grandes predicadores que predican muy bonito y nos dejan de a 6. Hay personas que en la alabanza, hay personas que cantan como los ángeles, hay algunos artistas que de alguna manera hasta se hacen famosos porque la gente, ¡ay, qué bonita canción! ¡Ay, qué bonita alabanza! Y a veces hasta decimos, ¡ay, esta alabanza no me gustó! La alabanza no es para ti, es para Dios, en primer lugar. Y luego decimos, ¡ay, no me gustó el servicio porque la alabanza estuvo... No me gustó esa alabanza! Pues qué bueno, porque no es para ti. La alabanza siempre va a ser ¿para quién? Para Dios. Ay, yo voy a ese lugar, pues no enseñan cosas de la Biblia, ay, pero se siente bien bonito. Uy. ¿En dónde están los principios bíblicos que el Señor nos ha enseñado? Porque el Señor quiere misericordia. Que nosotros mostremos un amor genuino y una misericordia. Venimos a una iglesia cristiana, conocemos de la palabra de Dios, nos alimentamos espiritualmente, pero la pregunta es, ¿cómo tratas a la persona que trabaja en tu casa? ¿Estás de alguna manera dando testimonio con esa persona que eres cristiano? ¿Cómo tratas a la persona cuando vas a un restaurante y no te atiende adecuadamente? ¿Ásperamente? ¿Cómo la tratas? ¿Esa persona se da cuenta que eres diferente a los demás? ¡Apúrense! O que ya quieres hablar con el gerente quiero hablar con el gerente rápidamente. ¿Cómo tratas a esa persona? ¿Hay misericordia en tu corazón? Porque sabes una cosa, Dios tuvo gran misericordia sobre nosotros. ¿Cómo tratas a la persona cuando vas al mercado y es una marchanta que está vendiendo sus tortillas, está vendiendo sus jitomates, que con mucho trabajo está trayendo lo que está vendiendo y le estás regateando ahí? Bájele 2 pesos, bájele 1 peso, bájele 3 pesos. Pero eso sí, te vas a una tienda departamental y hasta intereses te cobran por cualquier producto. Y ahí no le dices, bájele un poquito. ¿O no? Porque no hay amor y misericordia, como lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Cómo tratamos a las personas que te van a limpiar el espejo y le dices, no, y ni siquiera les das 1 peso? Yo lo he hecho y Dios me está confrontando hoy. Un mugre peso tuyo puede ser un pan de una persona. Y sin embargo, no actuamos con misericordia.
¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Como vaso frágil, como dice la palabra de Dios? Es tu próximo. ¿Cómo la tratas? Dice la palabra de Dios que si tú no tratas a tu mujer como un vaso frágil, olvídate de que tus oraciones lleguen al cielo. Se van a quedar ahí. No le pidas nada a Dios sin antes primero tratar a tu esposa como vaso frágil. Es tu próximo. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Los tratas con misericordia y verdad? Eso es lo que el Señor nos está de alguna manera confrontando. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es que cuando un hermano tú lo veas en necesidad, apóyalo. Apóyalo. No solamente le digas: hermano, oraré por ti, porque ¿sabes una cosa? Pecas contra Dios porque ni siquiera oras por ese hermano. Le dice: sí voy a orar por ti, y se te olvida. ¿O no? La recomendación es: cuando veas un hermano con necesidad, dale 20 pesos, dale 50, dale una pequeña despensa, ve y búscalo y de alguna manera ora por esa persona. Y si lo ves con necesidad, antes de que digas voy a orar por ti, ahí mismo ora por esa persona. La palabra de Dios dice orar unos por los otros. Ahí, hermano, yo sé que te quedaste sin trabajo, mira, yo te apoyo con esto, es lo único que tengo, no tengo mucho, pero te apoyo con esto. Y además voy a orar por ti. Y oras en ese momento por ese hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 17 al 18, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, ¿y qué? Y en verdad. ¿Tiene tu corazón, está dispuesto a dar a los demás? ¿O nada más es pedir, pedir, pedir? La Biblia dice que es más bendecido el que da que el que recibe. Escuchen esto, hermanos en Jesucristo. Dios quiere que nuestro corazón sea transformado a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Hay misericordia y amor en nuestro corazón? ¿Le das al necesitado? Obviamente, necesitamos en los tiempos en los que nos encontramos el discernimiento de parte de Dios. Porque también hay personas que se aprovechan de esto para sacar dinero y no quieren trabajar. Y la palabra de Dios también dice que el que no trabaje, que no coma. Y además la palabra de Dios dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado ¿qué? La fe. Esa es la razón por la cual necesitamos estar en contacto con Dios y en su palabra para desarrollar lo que se llama discernimiento y a lo bueno
no decirle malo y a lo malo no decirle bueno, sino discernir entre el bien y el mal. No que de repente vas a apoyar a lo malo y no vas a apoyar a lo bueno. Y necesitamos también pedirle a Dios sabiduría y discernimiento. Vean lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 19:17. Vean lo que dice el Señor en su palabra. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿qué dice? Se lo volverá ¿a qué? A pagar. Proverbios 22:16. Dice la palabra de Dios: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Es lo que hacemos, ¿no? Si vamos a una tienda departamental, y ahí sí, hasta tarjeta de crédito. Pero vamos a un mercado y estamos regateando con la marchanta que se tardó 3-4 horas para llegar y vender sus productos. Pues déjeme lo más barato. ¿O no? Pero aquí dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente ¿se qué? Se empobrecerá. Aquí está el principio bíblico. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:27. Aquí está el principio de la prosperidad. El que da al pobre, ¿qué dice? No tendrá pobreza. Mas el que aparta sus ojos, ¿qué dice? Tendrá muchas maldiciones. Hermanos en Jesucristo, nunca cierres tu mano ante una persona necesitada, verdaderamente necesitada. Nunca cierres tu mano. Si tú quieres de alguna manera ver días buenos en tu vida y tener la bendición de ¿quién? Del Señor. ¿Cómo podemos demostrar el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón? Con nuestras acciones. Pablo era una persona que de alguna manera se dedicó todo el tiempo a ayudar ¿a quién? A los demás, incondicionalmente. De manera incondicional, sin ningún beneficio propio. Nosotros no solamente debemos de orar por las personas, sino también debemos de ayudar a las personas en lo que necesiten. No solamente le digas a una persona que Dios te bendiga, oraré por ti, sino si tienes la oportunidad de ayudarle, ayúdale. Cuando nosotros le decimos el granero abundante, nosotros se los damos a servidores que de repente se quedan sin trabajo, o que por alguna situación están enfermos y no pueden trabajar, y ahí está la despensa. Acuérdate, es un canal de bendición para tu vida. Un kilo de frijol no te cuesta nada. Un kilo de arroz no te cuesta nada. Un aceite no te cuesta nada. ¿Cuándo lo has hecho? Un jabón que tú traigas. ¿Cuándo lo has hecho? Y ahí te preguntas, ¿por qué Dios no me bendice? Porque no das. Así es sencillo, porque no das. Dios ve el corazón de las personas. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 4 dice:
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Hermanos en Jesucristo, nosotros tenemos que siempre aplicar el siguiente principio: con misericordia y verdad. Con verdad oramos por una persona. Con misericordia apoyamos a esa persona. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 16. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. ¿Cómo corriges a tus hijos? Porque muchas veces los corriges con verdad, pero tienes falta de misericordia. ¿Cómo corriges a una persona que te ha ofendido? Porque muchas veces los corriges con verdad, pero tienes falta de misericordia. Misericordia y verdad quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Es la misericordia la que el Señor nos ha mostrado en el momento en que nos alcanzó para salvación. Es la misericordia de Dios la que nos permite estar todavía aquí vivos y respirando un aire puro. Es la misericordia de Dios por la cual seguimos vivos. Y lo que tenemos, lo tenemos por la misericordia ¿de quién? De Dios. ¿Por qué no ofrecemos esa misma misericordia a los demás? ¿Qué pasa cuando tú le fallas al Señor? Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando alguien te falla a ti, Señor, oraré para que fuego del cielo caiga sobre esa persona. ¿O no? Difícilmente dices, ten misericordia de esa persona. Y nosotros debemos de tener el sentir del Señor. El Señor, cuando nos portamos bien y obedecemos, nos bendice. Y cuando nos queremos ir por las tortas, nos disciplina. Y cada vez que queremos irnos por las tortas, la piensa, dice, no, va a estar dura la vara, si es que ya te ha disciplinado en alguna otra vez. Mejor me espero. O mejor, ya, Señor, ayúdame. ¿Eres tú igual que el corazón del Padre con tus hijos? Cuando tus hijos se portan bien, los bendices. Y cuando se portan mal, los disciplinas. ¿Tienes ese mismo principio que el Señor de alguna manera tiene hacia con nosotros? ¿Cómo eres en tu casa, en tu trabajo? ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Los tratas con misericordia y verdad? Perdonando como Cristo nos ha perdonado es otra forma de mostrar misericordia y amor a nuestro prójimo. En Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35, y esto es muy común entre los matrimonios. Se pelean, me ofendió mi esposo, me ofendió mi esposa, ¿y qué sucede? Que ella me pida perdón, que él me pida perdón. Yo no la voy a buscar. Yo no la voy a buscar porque, no. Ella fue la que me corrió, él fue el que me corrió. Yo no voy a buscarlos. Cuando el Señor tuvo misericordia de nosotros y de todos nuestros pecados. Vean lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, ¿qué dice? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿qué cosa? La deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, mucho menos de lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vean lo que dice: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagare la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. O sea, lo que el Señor está diciendo es que Él en la cruz del Calvario pagó todos nuestros pecados, absolutamente todos. Y nosotros no podemos pagar una mínima ofensa. Es que tú me ofendiste. Y tu orgullo. Ese hermano me ofendió. Mi esposa me ofendió. Mi esposo me ofendió. Ándale pues, sigue así. Y a ver qué va a pasar cuando llegues delante de Dios. Porque claro está aquí, de la misma manera que tú no perdones las ofensas de las personas que te han dañado, ofendido, así sea mínimo, Dios no te va a perdonar. Es lo que dice. Y está más claro que el agua. Y peléate con Dios, no te pelees conmigo. Por eso el Señor siempre nos va a pedir, ¿qué cosa? Misericordia. Nosotros debemos de amar y tener misericordia de los demás como Cristo nos amó y tuvo misericordia ¿de quién? De nosotros. En Oseas capítulo 6, versículo 6, dice la palabra de Dios. Oseas capítulo 6. Dice la palabra del Señor: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y en Mateo capítulo 9, versículo 13, la palabra de Dios dice:
Te los dice a ti y me los dice a mí. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Una forma de que nosotros podemos tener misericordia y amar a los demás es aceptando a las personas tal como son. Es que yo pensé que iba a ser diferente cuando me iba a casar. Ándale pues. Dios no hace acepción de personas. Si tú te casaste con X o Y persona, tú debes de entender que el matrimonio es un pacto. Te casaste dentro de un pacto de sangre. No te casaste nada más porque es un pacto de sangre. El matrimonio es lo más sagrado. Es la tipología más sagrada que Dios ha establecido en la Biblia, porque representa a Cristo y su iglesia. Esa es la razón por la cual Dios aborrece el divorcio. Lo aborrece. Dios aborrece a aquellos que aborrecen a sus esposas. Lo dice el libro de Malaquías. Por cuanto aborreciste a la mujer de tu juventud, dice la palabra de Dios. Yo voy contra ti, dice el Señor. Porque es lo más sagrado que Dios puede tener, el matrimonio. Por eso siempre les decimos a los jóvenes, piensen 100,000 veces antes de casarse y con quién se van a casar. Diría mi abuelita, ahora la bebes o la derramas. En pocas palabras. Porque no es un juego el matrimonio. Delante de Dios es muy serio. Muy serio, muy, muy serio. ¿Y qué tienes que hacer con tu prójimo o tu próximo o tu próxima? Paciencia y misericordia. Paciencia, misericordia y amor. Y de la misma manera que Cristo nos ama, nos ayuda, no nos paga conforme a nuestras ofensas, Él es misericordioso, Él obra en nuestras vidas, Él nos limpia con su palabra. Tú tienes que hacer lo mismo con tu esposa y tú tienes que hacer lo mismo con tu esposo. Ser pacientes, porque nosotros debemos de creer lo que la palabra de Dios dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. ¿Sabes una cosa? No estás casado ni estás casada con una persona glorificada. Estás casado, estás casada con una persona imperfecta. Y solamente hasta que el Señor venga por segunda vez, a todos nos va a glorificar y entonces estaremos en ausencia totalmente ¿de qué? Del pecado. Mientras tienes que soportaros los unos a los otros, orar los unos por los otros hasta que Él venga. Si es que te llamas cristiano. Escucha una cosa, el cristiano regenerado, nacido de nuevo, nunca va a abandonar el matrimonio. Nunca, 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 si es que naciste de nuevo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo está en nuestra vida y nos redarguye. Un cristiano nacido de nuevo va a ver el matrimonio con el único lente que Dios lo ve. ¿Para qué y con qué propósito es el matrimonio? Para glorificar al Padre. Sí. Es que ya se me quitó el amor. ¿Ah, sí? Pues el amor es una decisión.
aunque sientas maripositas por otro lado. Es lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que glorificar al Padre en todo. En Mateo 5:7 dice bienaventurados los misericordiosos, y ellos tendrán misericordia. Mateo 5:7. En Lucas 6:36 dice la palabra de Dios: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En Efesios 4:32 dice la palabra del Señor: vean lo que dice la palabra del Señor: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Aunque sea un sacerdote, aunque seas un sacerdote, aunque seas un levita, aunque seas un levita, aunque seas un apóstol, aunque seas un apóstol, aunque seas un profeta, aunque seas un profeta, aunque seas un querubín, aunque te sientas patriarca, tú tienes que aplicar estos principios. Aunque prediques como los ángeles. La palabra de Dios es lo que nos dice. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra del Señor: y con esto termino. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Número 1, ¿qué dice? Compasivos. Número 2, amándonos fraternalmente. Número 3, misericordiosos. Número 4, amigables. Número 5, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis. ¿Qué cosa? Bendición. Hermanos en Jesucristo, no sé si el Señor a ustedes les habló, pero a mí sí, y muy fuerte. Y es mi oración que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Oremos. Inclina tu rostro y vamos a pedirle perdón a Dios porque no hemos amado ni hemos tenido misericordia con nuestro prójimo. Pídele perdón a Dios ahí en tu lugar, con todo tu corazón. Ahí derrámate delante de Él y dile: Señor, yo necesito tu perdón y hoy decido perdonar. Perdona a tus padres, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tus hijos, perdona a cualquier hermano que ahí te haya dañado y que tienes ahí algo atravesado en tu corazón. Perdónalo, porque necesitamos el perdón del Padre. Que no haya nada ahí en tu corazón. Y dile estas palabras: Señor, hoy vengo delante de ti, Padre Santo. Hoy has hablado a mi corazón, Señor. Hoy quita todo orgullo, toda soberbia de mi corazón, Padre. Hoy quiero despojarme totalmente. Hoy me has desnudado totalmente, Señor. Hoy me has hablado a mi corazón de una manera que tú sabes cómo es mi vida, Señor. Te he fallado, Señor. He sido orgulloso, he sido soberbio. No he perdonado como tú me has perdonado. Y hoy vengo delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Perdóname, Señor, porque no he amado y he tenido misericordia con mi prójimo, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Señor, perdóname porque cuando he visto al necesitado, al pobre, no lo he, Señor, abrigado.
Señor, perdóname porque no le he dado un vaso de agua. Perdóname, Padre Santo, pero que tampoco le he cubierto del frío. Perdóname, Señor, porque nunca he ido a la cárcel a visitar a alguien. Me he centrado en mí mismo, Señor. Perdóname, Padre Santo, porque no he tratado a mi esposa como vaso frágil. Perdóname, Señor, porque hemos tenido pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón con otra mujer que no es nuestra esposa. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho el bien, sino el mal. Ayúdanos, Señor, para transformar nuestro corazón a la semejanza de tu Hijo amado. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, Señor. Llénanos de tu espíritu. Líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, a no pagar mal por mal, sino vencer el mal con el bien. Guárdanos de la avaricia y de la codicia, Señor. Guíanos en todo momento al arrepentimiento. Líbranos, Señor, de todo mal. Padre eterno, y si tú hoy no sientes amar a las personas, si tú hoy no reconoces, o reconoces más bien que te falta amor para los demás, es muy posible que el amor de Dios no esté derramado en tu corazón y que necesites del amor de Dios. Yo te pido que hoy le entregues tu vida a Cristo y le digas: Señor, necesito amar como tú amas. Necesito un corazón misericordioso como tú eres misericordioso. He pecado contra ti, hoy reconozco que no lo tengo en mi corazón y que lo necesito. Y reconozco que tú me has amado y has derramado tu misericordia en la cruz del Calvario, derramando tu sangre y resucitando al tercer día. Hoy te pido, Señor, que tú derrames tu amor en mi corazón, que me hagas una nueva criatura, que me regeneres, Señor, que me hagas una nueva persona. Hoy yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y reconozco su obra en la cruz del Calvario. Necesito de tu perdón, Señor. Y yo perdono a aquellos que me han hecho daño. Yo hoy los perdono. A cada una de las personas que desde mi infancia, aún desde el vientre de mi madre, me han dañado, yo los perdono hoy. Yo quiero recibir tu perdón, Señor. Perdóname. Y ayúdame, Señor, a caminar conforme a tu bendición. Ayúdame a tener paciencia para con los demás, Señor. Hoy te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.